labios, ¿no? Expongo esa mucosa que está dentro del labio hacia afuera, y esa exposición de esa mucosa pareciera que tiene que ver con ese aumento del riesgo no solo de la infección por VPH, sino es de la persistencia de la infección y esa progresión a una lesión asociada. Hablando sobre los anticonceptivos orales, vemos con mucha frecuencia también la prescripción de anticonceptivos orales, por ejemplo, para el síndrome de ovario poliquístico, en muchas oportunidades, y eso es un uso prolongado casi que de por vida para estas mujeres. ¿Qué sucede con ellas? Lo que pasa es que no es necesariamente tomarme anticonceptivo yo voy a tener cáncer de cuello, y eso hay que decirlo y repetirlo siempre. Tengo que tener cofactores, tengo que tener VPH primero como factor necesario, y tienen que reunirse estas otras condiciones, pero no que porque yo tengo VPH y tomo anticonceptivo voy a hacer cáncer. Es muy importante recordar que es una complicación muy rara, muy infrecuente. Y otro factor muy importante es la coinfección por otros gérmenes de transmisión sexual. Así como adquirí el VPH, pudo haber adquirido herpes genital o HIV, que la gente se le olvida que ese virus existe, que es una pandemia que tiene muchísimos años en la humanidad y que todavía está persistente, que muchas personas no saben que la tienen. Toda paciente que viene a consulta y que vemos que tiene una infección por VPH, la obligación es buscar si no hay una coinfección por HIV. ¿Por qué? Porque acorta ese tiempo de progresión. O sea, yo tener VPH y HIV es una paciente que requiere un manejo muchísimo más agresivo, porque ese impacto en su sistema inmunológico va a favorecer que el virus haga muchísimo más daño. Claro, hay una depresión también del sistema inmune y las defensas Totalmente, todas están por debajo y no está como que ese mecanismo activo para poder ayudar a esas células que van ingresando, porque en la parte vaginal pues sí conjuga y sí se tratan muchas bacterias que están presentes allí, que son propias de la parte vaginal, que son necesarias también. Fíjate, y eso es muy importante, y son un área de investigación muy reciente, que es lo que llamamos el microbioma vaginal, que es ese conjunto, esa relación que tiene cada una de nosotras con esas bacterias, hongos y virus que ahí cohabitan, y la importancia de que un microbioma saludable es un factor de protección para infecciones de transmisión sexual. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para que mi microbioma sea saludable? No automedicarme, porque cada vez que yo coloco un óvulo con una sustancia que destruya bacterias u hongos, voy a afectar ese microbioma. Si debo tomar antibióticos por otras causas, pues estar pendiente en mi chequeo ginecológico que efectivamente yo alcancé mi equilibrio vaginal. Factores externos, por ejemplo, el cigarrillo siempre es un factor de alteración del microbioma, pero por ejemplo esas pacientes que no saben que tienen la insulina elevada, que tienen alteraciones del metabolismo, por ejemplo, o pacientes que dejan de ovular. Tú hablabas del ovario poliquístico, pero hay pacientes, por ejemplo, atletas que dejan de ovular, pacientes con trastornos digestivos que dejan de comer, que pierden peso y dejan de ovular. Todas esas condiciones de poco estrógeno van a afectar el microbioma, y se sabe que una alteración del microbioma puede también favorecer a su vez una alteración del epitelio, de lo que cubre la vagina, y favorece las infecciones por gérmenes de transmisión sexual. Entonces fíjate que es muy complejo, no hay un único factor, hay muchos cofactores que se ponen en conjunto en una paciente determinada que pudiese aumentar su riesgo, pero recordar que del momento que hago la infección por el VPH hasta que yo llegase a tener cáncer han pasado muchísimos años en los cuales yo he debido abandonar la consulta médica. Entonces siempre la invitación es: ve a tu chequeo anual, que en algún momento vamos a poder identificar cualquiera de estos cofactores de riesgo y vamos a además ponernos al día con la vacunación. Por supuesto, hablando de vacunación y VPH, nos llega una pregunta relacionada a la pareja, al caballero también. La vamos a responder al regreso, porque nos corresponde.